Hola, buenos días. Mi nombre es Juan Camilo Guzmán García, soy del grado décimo, estudiante del Colegio Reinaldo Matiz y practicante del curso técnico en sistemas, en el cual hoy les hablaremos de algunos conceptos que vemos en informática, más que todo en la parte de Access. Lo primero que todo es la tabla. La tabla en base de datos se refiere al tipo de modelado de datos donde se guardan los datos recogidos por un programa. Su estructura general se asemeja a la vista general de un programa de hoja de cálculo y un registro que corresponde a la fila que compone la tabla. También encontramos el concepto del campo. El campo en Access es la base de datos. Un campo es la mínima unidad de información a la que se puede acceder. Un campo o un conjunto de ellos forman un registro, donde pueden existir campos en blanco, siendo este un error del sistema operativo. En las hojas de cálculos de los campos son llamados celdas. Como tercer concepto nos preguntamos qué es un registro informático. Es un tipo o conjunto de datos almacenados en un sistema para la informática. Existen distintos tipos de registros, pero en todos los casos hay una referencia al concepto de almacenar datos e información sobre el estado de procesos o uso de la computadora. La definición de barra del título. La barra del título es un elemento de las interfaces gráficas que se encuentran en la parte más superior de la ventana, donde aparece un título que se corresponde con el contenido de la misma tabla. El concepto de barra de menú en informática. La barra del menú es un área de la interfaz de usuario que indica y presenta las opciones o herramientas de una aplicación informática dispuestas en menús desplegables. Una pestaña, solapa o lengüeta es un elemento de la interfaz de un programa que permite cambiar rápidamente lo que se está viendo sin cambiar de ventana, que se usa en un programa o menú. La pestaña es una de las herramientas más comunes que todos conocemos y es la que ponemos en práctica. Una barra de herramientas es un componente de la interfaz gráfica de un programa y es mostrado en pantalla a modo de fila, columna o bloque, que contiene iconos o botones que al ser presionados activan ciertas funciones de una aplicación. La barra de herramientas la encontramos en todos los dispositivos de Office, como es el Word, el PowerPoint, en todas sus ramas, que es lo que vemos que nos da la opción del tipo de letra, su color, su tamaño. Encontramos vista de hoja. Tenemos el concepto de la barra de estado. Se conoce como barra a un tipo de elemento que forma parte de la interfaz gráfica de un software. La barra del estado es aquella que suele ubicarse en la parte inferior de una ventana y que presenta información sobre el estado de la misma. Los paneles en informática. El panel de control es una parte de interfaz gráfica del sistema operativo Microsoft Windows, la cual permite a los usuarios ver y manipular ajustes y controles básicos del sistema, tales como agregar un nuevo hardware, desinstalar programas instalados, gestionar las cuentas de usuario de Windows y tener acceso. El concepto del área de trabajo en informática. Las áreas de trabajo se refieren a una agrupación de ventanas en su escritorio. Puede crear varias áreas de trabajo que actúan como escritorios virtuales. Las áreas de trabajo están destinadas a reducir el desorden y hacer que el escritorio sea más sencillo de examinar. A lo que vamos con esto es que hablamos de los diferentes programas que tiene el escritorio, ya sea como la papelera, sea el botón de Windows que nos ayuda a ubicarnos muchísimo más fácil. Las consultas son una forma de buscar y recopilar la información de una o más tablas para conseguir información detallada de una base de datos. Al crear una consulta en Access 2010, defines condiciones específicas de búsqueda para encontrar exactamente la información que desees. Una parte de consultas también, que es lo más básico que manejamos, es cuando tú estás escribiendo y te aparece la corrección. Eso es una consulta de, del Office o el Access. Entonces eso te corrige y tú por eso puedes agregar una palabra nueva.
El concepto de informes, que en el ámbito de la informática, los reportes son informes que organizan y exhiben la información contenida en una base de datos. Eh, el concepto de crear una base de datos en informática. La definición de base de datos. Una base de datos es una colección de informática organizada de forma que un programa de ordenador pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de datos que necesite. Una base de datos es un sistema de archivos electrónico. Por ejemplo, una guía de teléfono es análoga a un archivo. Eh, eh, ¿Qué les iba a decir? La presentación y la vista de diseño. La vista de diseño y la vista son dos vistas en las que se puede realizar cambios de diseño en formularios. Puede utilizar cualquiera de las vistas para realizar muchas de las tareas de diseño y el mismo diseño, pero determinadas tareas sean más fáciles de realizar en una vista que están en el otro. En este artículo se describe las similitudes y diferencias entre la vista de diseño y la vista diseño, y se muestra cómo realizar algunas tareas comunes de diseño de formulario en cada vista. En los tipos de datos de informática es la propiedad de valor que determina su dominio, qué valores puede tomar, qué operaciones se le pueden aplicar y cómo es representado internamente por el computador. Todos los valores que aparecen en un programa tienen un tipo. A continuación revisaremos los tipos de datos elementales. Concepto de búsqueda en informática. Un motor de búsqueda es un sistema informático que busca archivos almacenados en servidores web gracias a su Spider, también llamado araña web. Un ejemplo son los buscadores de internet. Algunos buscan únicamente en la web, pero otros lo hacen además en noticias, servicios, Gopher, FTP, etc. En el diseño de bases de datos relacionados se llama clave principal a un campo o una combinación de campos que identifica de forma única a cada fila de una tabla. Una clave primaria comprende de esta manera una columna o conjunto de columnas. No puede haber dos filas en una tabla que tengan la misma clave primaria. Esto nos sirve para más adelante poder agrupar la información que tenemos en el Access y así poder hacer las uniones. La introducción a los tipos de datos y las propiedades de los campos. Todas las tablas de Access se componen de campos. Las propiedades de un campo describen las características y el comportamiento de los datos agregados a dicho campo. El tipo de datos es un campo, es la propiedad más importante porque determina qué tipo de datos pueden almacenar en el campo. Este artículo se describen los tipos y otras propiedades del campo disponibles en Access y se incluye informática adicional en una condición de referencia de tipos de datos detallados. El índice, o sea, se podría decir que es la base de datos. El índice es una base de datos que es una estructura de datos que mejora la velocidad de las operaciones por medio de identificador único de cada fila de una tabla, permitiendo un rápido acceso a los registros de una tabla de base de datos. Cuando nosotros oprimimos el botón índice en la clave, nos aparecen todos los movimientos y la información que hemos metido. El concepto de relaciones en informática. La relación de base de datos es una relación, un vínculo entre dos o más entidades. Describe alguna interacción entre las mismas. Las relaciones evitan redundancia de datos guardados en las tablas. Conceptos de tipo de las relaciones en informática. Las relaciones representan una asociación establecida entre campos comunes, las columnas, en dos tablas. Existen tres tipos de alineaciones, que son uno a uno, uno a varios y varios a varios. En la base de datos, relaciones del tipo varios a varios no pueden ser expresadas, por lo que deben ser remodelizadas. Por último, podemos crear, modificar o eliminar una relación. Una relación de Access les ayuda a combinar los datos de las tablas distintas. Cada relación contiene en dos tablas con datos que se corresponden. Por ejemplo, el usuario tiene un campo de ID producto de una tabla, productos y en una tabla de detalles de pedido. Cada registro de la tabla de detalles de pedido tiene un ID de producto que corresponde a un registro de la tabla de productos con el mismo ID del producto. Cuando se usan las tablas relacionadas, ahora, cuando vamos a eliminar, ¿no? Cuando se usan las tablas relacionadas en una consulta, la relación permite que Access determine los registros de una tabla relacionada,
que con nuestros registros podría combinarse en el conjunto de resultados. Una relación también puede impedir que sean permitidos al evitar los datos eliminados, dejan de estar sincronizados. Eh, eh, Esto se conoce como integridad referencial. Antes de bajar con relaciones, muy bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Soy Juan Camilo Guzmán de grado décimo y soy practicante del técnico en sistemas en el SENA. Muchas gracias.